del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, estamos en esta noche en tu santa casa, Señor, delante de tu presencia, y te pedimos, Señor, que en esta noche tú hables, Señor, a tu pueblo, tú te reveles, te manifiestes a través de tu poderosa palabra, Señor. En esta noche, Dios mío, también trata con aquellas vidas que nos visitan, Señor, los que necesitan, tienen algún problema, tienen alguna necesidad espiritual, material, Señor, o están enfermos y necesitan la intervención divina. Señor, en esta noche tú revélate, manifiéstate, toca, haz la obra, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios en el capítulo 1 del libro o el Evangelio según San Juan, lleno del Espíritu Santo, el escritor de este libro dice estas palabras. Iniciando este libro, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra de Dios, como siempre le hemos enseñado, ¿no?, que antes que existiese el tiempo y antes que existiese el cielo y la tierra, ya existía el Verbo. El Verbo es el Cristo. El Verbo es Dios, hermano. Es la segunda persona de la Trinidad. Aunque nosotros, cuando no conocíamos a Dios, decíamos Jesús nació en tal fecha, o nació más o menos, se sabe, ¿no?, porque se calcula el tiempo en que Cristo nació, y desde ahí se calcula hasta el día de hoy. Por eso, hermano, nosotros tenemos el calendario romano, no tenemos el calendario judío. El calendario judío anda por el año 5000, casi 6000, y el calendario romano estamos ahora en el 2018. Todo se inicia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La historia se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, nosotros también doctrinalmente, teológicamente, entendemos que es el antes de Cristo. Nosotros decimos es el Antiguo Testamento, pero luego después de Cristo es el Nuevo Testamento. Todas las doctrinas que nosotros tenemos las sustentamos de esa manera, para que nosotros podamos entender que una enseñanza es una doctrina, o es una columna, es un fundamento en la fe. Tenemos que demostrar por la palabra que viene desde el Antiguo Testamento y está también en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Aunque hay doctrinas del Antiguo Testamento o enseñanzas que eran para Israel, pero que no están en el Nuevo. Y eso determina que para nosotros no es una doctrina. Decimos, eso fue para Israel. Esas enseñanzas, por ejemplo, el sacrificio de animales. Yo no conozco ninguna iglesia, salvo los llamados israelitas del Nuevo Pacto, que es una religión peruana, que ellos realizan sacrificios de animales, supuestamente porque su teología, ellos se ubican como que están en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros hiciéramos eso, según la Biblia, estaríamos ofendiendo a Dios. Sería una herejía muy grande, sería algo antibíblico, porque la Biblia nos enseña que Cristo, gloria a Dios, murió por nosotros y fue un sacrificio perfecto. Ya no se necesita otro sacrificio. Ahora, otros que sacrifican animales son los satanistas. Los satanistas realizan sus ritos y sus bautismos también. Sus bautismos diabólicos y satánicos con sangre de gallina, con sangre de animales. Matan animales y los sacrifican al diablo, a sus dioses. Nosotros como cristianos nunca hacemos eso, ¿no? Nosotros, si usted mata una gallina, mate un pollo o un cordero, gloria a Dios, lo degüella y bota la sangre, porque el cristiano no come sangre. Ahora,
todos esos ritos y todas esas enseñanzas que eran para el pueblo de Israel no se ratifican en el Nuevo Testamento, como la circuncisión y otro, como también guardar literalmente el sábado, el sabbat, ¿no? El sabbat era una religión que estaba muy impregnada en el corazón de los judíos. Cuando Cristo predicó y vino y estuvo entre nosotros, lo acusaban porque decían: está sanando en sábado. El sábado nadie puede trabajar y Él está obrando en sábado. Y Cristo le dice a los judíos, le dice: el sábado se hizo por causa de vosotros. O sea, el sábado no es como un Dios. El sábado no es como algo que tenemos que idolatrarlo, sino que se hizo por causa del hombre. Bendito sea el Señor. O sea, el sábado Dios lo instituyó para beneficio del hombre, para que el hombre descanse. Ahora, para el judío era el día sábado, el día principal, el día de descanso. Pero los cristianos no guardaron el sábado, hermano. O sea, los cristianos guardaron el lunes, el primer día, que era para nosotros el domingo. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué entonces los cristianos no guardaron el sábado y guardaron el día domingo? En primer lugar, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y Dios quería que el principio del sábado, de guardar el sábado, era para que el hombre descansase. O sea, Dios le dio un día de descanso al hombre, porque era importante que el hombre trabajara 6 días y descansase un día. Nosotros hemos sido hechos por Dios de esa manera, para que un día a la semana el hombre pueda dedicar a su familia, puede estar con los suyos, pueda almorzar, pueda compartir, y al mismo tiempo también venimos a la iglesia. Por eso le llamamos el día del Señor. Y en la iglesia primitiva, la iglesia se reunía el primer día de la semana, y eso está como en 4 versículos, que era el día más importante. Llegaban los apóstoles, ese día se recolectaban ofrendas, ese era el día más importante. No era el sábado, no era el sábado. La iglesia no asumió el día sábado, pero el principio del descanso sí, el reposo sí, hermano. Tampoco nosotros hacemos un Dios del domingo. Mire, hay hermanos en la iglesia que por cuestiones laborales a veces tienen que trabajar toda una semana completa y descansan un jueves, y descansan un martes, o descansan un lunes. No le podemos decir: hermano, tienes que salir de tu trabajo porque estás pecando, tienes que guardar el día domingo. Gloria a Dios. No, nosotros le decimos: hermano, usted de la semana descanse un día y dedíquelo al Señor. Ahora, es más edificante, es mucho mejor el día domingo, porque el día domingo tenemos 2 cultos. Tenemos un culto en el día, tenemos un culto en la noche. El día domingo la iglesia se prepara para poder enseñarle a los niños. Hay la escuela dominical. La iglesia se prepara, ¿no? Ahí en el día domingo se da una enseñanza especial para la iglesia. Entendemos que ese es uno de los días más importantes, pero no es el más importante. Nosotros hemos aprendido a congregarnos todos los días, hermano. Desde el día que yo me convertí al Señor, aprendí a congregarme todos los días. Bendito sea el Señor. Y es algo que uno siente la necesidad de estar en la casa del Señor. Si algunos nos dicen: ¿ustedes guardan el sábado? Claro, guardamos el sábado porque estamos en el ayuno y estamos orando a Dios y estamos clamando a Dios. Pero guardamos el domingo, guardamos el lunes, el martes, todos los días. Para nosotros es el día del Señor. Pero el día que el cristianismo utilizó, gloria a Dios, tradicionalmente y siempre usó, es el día domingo, diferenciándose de los judíos que utilizaban el día sábado. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento tiene toda su historia, tiene todo el trato de Dios con el pueblo de Israel. Ahí la característica más importante y el personaje, podemos decir, quien predomina ahí en el Antiguo Testamento, pues es Israel, porque el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ya no es Israel, es la iglesia. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo vino a la tierra,
marcó todo, hermano. Todo fue diferente. Fue una era total y absolutamente diferente. Y luego más adelante en Pentecostés, cuando se da el día de Pentecostés, ya literalmente surge la iglesia de Cristo oficialmente irrumpe, ya es establecida con una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Eso es lo que yo le puedo decir de que lo que ha marcado la presencia de Cristo, lo que Cristo haya venido, pero antes de la fundación del mundo, antes de que existiese todo, Cristo, la persona de Cristo, gloria a Dios, ya existía, ¿no? Y Él vino, gloria a Dios, por eso dice, Él se hizo hombre y vino a nacer en el vientre de una mujer y tomó un cuerpo humano y con características humanas. A eso se le llama la encarnación del Verbo, gloria a Dios. El texto que vimos, ¿no? Era en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verso 14, y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que vamos a ver. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Es el primer libro de la Biblia y es el primer texto de la Biblia. Por eso toma el nombre de Génesis, que habla de Genea, ¿no? De gloria a Dios, de principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que este cielo y esta tierra tiene un principio, pero Dios siempre existió porque fue Dios quien lo creó. Antes de crearlo, Dios lo diseñó y luego lo creó. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, Él ya existía, porque en la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Colosenses capítulo 1 y el verso 16, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Colosenses capítulo 1 y el verso número 16. Quiero que lo leamos. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice de Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Si usted relaciona Colosenses 1:16 con Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces nosotros, a través de la interpretación de la palabra de Dios de Colosenses capítulo 1, verso 16, nos dice que ¿quién es el que creó el cielo y la tierra? Jesús fue el que creó los cielos y la tierra. Pero usted dirá, pero Él nació hace 2000 años. Gloria a Dios. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, porque hace 2000 años Él tomó cuerpo, pero miles de años atrás Él siempre ha existido. A eso se le llama, esa doctrina se le llama el Cristo preexistente, o la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay doctrinas que van a decir, como la de los llamados testigos de Jehová, que Cristo es un ángel, que Cristo es un ángel superior, poderoso, o que es un Dios menor. Pero eso nos llevaría al concepto, a la idea de que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, siempre existió. Pero cuando dice la Biblia, tú me preparaste cuerpo, dice en el libro de los Salmos, está refiriéndose al cuerpo humano que Él tomó cuando vino a nacer de la Virgen María. Pero antes siempre ha existido.
Bendito sea el Señor. Eso es algo en lo que nosotros los cristianos tenemos que tener claridad. Tenemos que estar claros y precisos. Se han escrito libros, inclusive se han hasta filmado películas, ¿no? Como que dan a entender que en algún momento Cristo no sabía quién era, no entendía nada y después como que le vino una revelación, y eso no es así. Hay una enseñanza que dice que Cristo enseñó lo que enseñó porque él a cierta edad le cayó una piedra, dice, y lo dejó inconsciente. Y él, como era niño y le cayó una piedra y lo veía todo como niño, dice, luego le volvió a caer otra piedra y con la otra piedra recobró la conciencia. Pero ya tenía como 30 años, es lo que dicen. Mire qué absurdo es eso. Pero gente cree en eso. Dice, y al tener como 30 años y al recobrar la conciencia y pensar con la mentalidad de un niño, de un jovencito, una mentalidad pura, sin la malicia, sin nada, entonces él se enfrentó con la sociedad. Él no aceptó las cosas malas porque él no entendía eso y veía todo como si fuera un niño, y eso es mentira. Alabado sea el Señor. Esas son doctrinas que a veces surgieron para tratar de interpretar el cristianismo y para darle a los escépticos, a los enemigos de la Biblia, aquellos que cuestionan la Biblia y son incrédulos, como para darle cierta razón o como para, gloria a Dios, llegar a ellos y darles como un entendimiento a esas personas. Pero eso no es así, hermano. Jamás nosotros podemos creer esas barbaridades, tonterías que son absurdas, gloria al Señor, porque eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Nosotros entendemos que Cristo nació, gloria a Dios, del vientre de la Virgen María y creció, y a los 12 años ya Cristo quería actuar, hermano, porque él, dice la Biblia, que se perdió. O sea, sus padres estaban trasladándose de un lugar a otro, y cuando ellos se dieron cuenta, Jesús, el hijo de José y María, no estaba, y empezaron a buscarlo y dijeron y preguntaban a todas las personas a dónde se había ido, y luego cuando se dieron cuenta regresaron y estaba debatiendo Jesús con los sacerdotes, con los religiosos, gloria al Señor, con escribas. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces María le dice: Jesús, estamos preocupados por ti, ¿por qué nos has hecho esto? Pensamos que te habías perdido, pensamos que te habían llevado, secuestrado. Jesús le dice, teniendo 12 años, le dice a María que era necesario que estuviera en los negocios de mi Padre. Gloria al Señor. ¿Qué es o qué significan los negocios del Padre? Es hablando la palabra de Dios. Preguntaba a los escribas, gloria a Dios. Y lo dice la Biblia, que los religiosos, los escribas, se quedaban maravillados que en Jesús haya tanta sabiduría aún de pequeño, porque lo que no sabían era que era Dios hecho hombre, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es algo que para mí es doctrinal, es bíblico. Yo lo acepto, yo lo entiendo, porque si usted no tiene una experiencia con Dios, nunca va a entender estas verdades. Hay muchas personas que creen muchos cuentos, muchas leyendas, porque en realidad no están dispuestos a creer lo que dice la Biblia. Si usted se ciñe a la Biblia, gloria a Dios, Dios le va a respaldar. La gente nos podrá decir locos, fanáticos, extremistas, nos podrá decir inclusive que lo que estamos diciendo es una leyenda, que porque muchos científicos, muchos académicos decían: no, ¿cómo es eso de que en la Biblia una burra le va a hablar a un profeta? ¿Dónde se ha visto que un animal habla? ¿Dónde se ha visto que la serpiente habla? Gloria a Dios. Pero yo creo que Dios lo puede hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no va a ver que eso se da en toda la Biblia.
se da en 2 ocasiones nada más, y es bajo la soberanía de Dios, hermano. Pero después usted va a encontrar en la Biblia manifestaciones del poder de Dios sobrenaturales que muchas personas nunca van a querer entender y van a decir: no, eso no, yo no creo en eso, yo no creo eso, eso es falso, eso no es, gloria a Dios, eso es un invento. Inclusive una teología, lo que se llama la teología naturalista, que fue desarrollada en Alemania, y ellos decían de que Jesús utilizó las leyendas de su época, utilizó algunas cosas que la gente inventaba para a través de esa leyenda enseñar verdades. Eso tampoco es admisible. Jesús nunca va a enseñar a través de la mentira. O sea, Jesús nunca va a hablar, hermano, de la zorra y las uvas, gloria a Dios, no de esas como fábulas que a nosotros nos enseñaron en el colegio y que a través de eso nos enseñaban a no mentir, a no ser vanidoso, gloria a Dios. Pero Cristo no usó fábulas, Cristo usó verdades, historias. Alabado sea el nombre de Jesús. Si Cristo hubiera usado fábulas, toda nuestra doctrina quedaría desacreditada. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos que Cristo nunca usó fábulas y que en la Biblia no hay fábulas, ¿no? Por ejemplo, de Sansón. Algunos dicen: no, ¿cómo va a existir un hombre que tenga tanta fuerza, que destruya 2 columnas gigantescas y que las pueda separar? Eso es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero que usted entienda la palabra logos, hermano. En San Juan capítulo 1 y el verso número 1 dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo viene de una palabra que en griego se llama logos. Y logos, gloria a Dios, tiene un significado, es un concepto, es una palabra, también es un pensamiento. O sea, no es solamente como se dice acá, se traduce para que nosotros podamos, es un verbo, y el verbo en mayúscula, ¿no? Usted dice un verbo, bueno, usted se va a la gramática, un verbo es un verbo, pero acá no. La palabra verbo significa un concepto, una idea, un pensamiento. Mire, en el Antiguo Testamento los conceptos que habían, gloria a Dios, comportaban actividad o revelación. Cuando usted tenía un concepto de algo, ahí tenía que haber una actividad o una revelación de Dios. Bendito sea el Señor. Y la palabra o la sabiduría, cuando se habla de la sabiduría en Proverbios 8 y se habla de la sabiduría de Dios, frecuentemente la sabiduría es personificada. O por ejemplo, en el libro, gloria a Dios, en el libro de Proverbios 8, 14 y 15, lo pueden leer. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versos 14 y 15. Dice: conmigo está el consejo, dice la sabiduría, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Ahora, yo le voy a decir a usted, eso es lo que puede hacer la sabiduría. O sea, yo tengo un concepto de la sabiduría, y si yo uso la sabiduría, pero aquí en Proverbios dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia. Y todavía dice: mío es el poder. Lo que yo le quiero decir, amados hermanos, es que si usted lee el libro de Proverbios y usted sigue el hilo de la palabra sabiduría, usted va a decir: esto no es solamente una palabra, esto no es un concepto,
Esto es Dios manifestándose, porque atrás de la sabiduría está Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entiende? Atrás de la sabiduría está Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que gobierna. Dios, hermano, gloria a Dios, es el que da poder a los reyes. Y también Dios, dando la sabiduría, hace que los príncipes determinen justicia. Entonces lo que yo le quiero decir es que la palabra sabiduría, que usted la va a ver en el Proverbios 6, en Proverbios 9, cuando habla, ¿no?, de un joven que se alejó de la sabiduría y se fue junto a una mujer ramera. Entonces no es solamente de la sabiduría como un concepto, sino se alejó de Dios, porque el que da la sabiduría es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Proverbio está diciendo: ¿quiere ser sabio? ¿Cómo usted puede ser sabio? ¿Cómo yo puedo ser sabio? Usted puede irse a las mejores universidades del mundo y usted no va a tener la sabiduría de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener sabiduría de Dios, hermano? Porque dice la Biblia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero ¿cómo es que nos viene la sabiduría de lo alto? Cuando agradamos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren lo que le pasó a Salomón. Salomón era joven, era muy joven. Y estando en esa juventud, gloria a Dios, tiene que asumir el reino de Israel. Y cuando Dios se le manifiesta a Salomón, porque Salomón en el principio era temeroso de Dios, y él en su corazón, él quería hacer lo mejor para gobernar su país con la sabiduría de Dios. Y eso lo llevó a él a buscar a Dios. Era un joven que buscaba a Dios. ¿Cómo lo puedo determinar? Lo puedo determinar porque Dios se le manifestó cuando él ya había sido elegido rey, recién empezaba. Dios se le manifiesta, se le revela a Salomón, le habla. Dios habla por sueños. Dios habla audiblemente. Y dice la Biblia que Dios le habló a Salomón y le dijo: Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Dios nunca hace eso. Acuérdese, cuando una persona es rebelde, es una persona inmoral, corrupta, pecadora, abusiva, una persona que está haciendo cosas que desagradan a Dios, jamás Dios le va a decir eso. Dios te dice, en algún momento no te lo dice de esa manera. A Salomón se lo dijo de esa manera, pero hay un momento en que uno siente la gloria de Dios y uno dice, y uno siente dentro de uno, gloria a Dios, como que algo te dice: pídele a Dios lo que tú quieras. Hace muchos años atrás, hermano, yo tenía 2 años de convertido para 3 años de convertido. Y Dios me levantó como a las 2:30 de la mañana y empecé a orar y empecé a clamar a Dios. Y eran las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, como a las 6 de la mañana, seguía clamando a Dios. Y en ese clamor a Dios me vino. Yo empecé a pedirle a Dios por la obra. Recién estaba en el movimiento, tenía días en el movimiento. Y leía la revista Impacto, veía las necesidades, veía todo lo que se podía hacer para la obra. Y entonces yo sentí de Dios, hermano, pedirle a Dios cosas para la obra. No pedí nada para mí, Dios me testigo, porque entendí que era el momento de pedirle a Dios: Dios,
Gloria a Dios, como que Dios te dice, pídeme lo que quieres. Es como nosotros decimos en términos modernos, como que alguien te da un cheque en blanco, pon la cifra. Obviamente que uno, hermano, a veces pide y no tiene que ser todo material, ¿no? Uno puede pedir cosas a Dios. Y a veces más importante que las cosas materiales son las cosas espirituales. Por ejemplo, usted le puede pedir en esas manifestaciones, Señor, dame fe, dame fe. Como cantamos ese coro, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, ¿no? Usted puede pedirle sabiduría. O usted puede pedirle, Señor, dame temor de Dios. O dame pasión por las almas. O dame un espíritu misionero. Hay muchas cosas hermosas que le podemos pedir a Dios. En ese día, nunca me voy a olvidar. Yo siempre que he orado a Dios tenía mi lapicero y mi cuadernito. Y ahí anotaba, gloria a Dios. Y le dije, Señor, y le hice peticiones a Dios. Y Dios contestó todas. A lo largo de los años Dios las contestó todas. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo entiendo que Dios hizo eso con Salomón. Y entonces Salomón, gloria a Dios, mire, Salomón le dice, Señor, lo único que yo te pido es dame sabiduría. Y Salomón le dice, Señor, porque yo acabo de ser nombrado rey. Este país es grande. Y yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. En otras palabras, estoy como rey, pero no sé lo que tengo que hacer. Maravilloso el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que le agradó a Dios, hermano. Dios se agradó y le dijo, Salomón, por cuanto me has pedido sabiduría, porque Salomón pedía sabiduría para que a través de la sabiduría que Dios le daba, él pudiera ser bendición para el pueblo. Él quería ayudar a su pueblo. En su corazón estaba hacer bien a su pueblo, a los de su nación. Gloria al Señor. Y eso le agradó a Dios. Y Dios le dijo a Salomón, por cuanto no me pediste oro ni plata, tú me podías pedir la cabeza de tus enemigos, por cuanto me has pedido sabiduría. Dios le dice, yo te voy a dar no solo sabiduría, serás el hombre más sabio, sino también te daré paz con tus enemigos y también te voy a colmar de riquezas. Y la sabiduría siempre estuvo con Salomón, porque quien está atrás de la sabiduría es Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Cuando yo digo el verbo, es lo mismo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Dios. Es un concepto, es una idea para nosotros, pero en realidad es lo que quiere decir, en el principio siempre estaba el Cristo. El Cristo. Y el Cristo era con Dios, estaba con Dios. Y el Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios, siempre estuvo con Dios, siempre fue parte de Dios, no fue creado. Gloria a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, lo que vimos acá en Colosenses 1:16, ¿no? Que todo fue hecho por medio de Él. Pero es importante, amados hermanos, que veamos la personificación, ¿no?, de la palabra sabiduría. En este caso es ver la personificación de la palabra el verbo. Gloria a Dios. Y luego dice Salmo 33:6. Este texto es importante. Salmo 33:6. Maravilloso el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 33, verso 6? Mire lo que dice. Por
la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Yo a veces pensaba y decía, la palabra de Dios es algo como que Dios dice y se hace. Pero ¿quién es el que ejecuta, hermano? Es Cristo, es el Verbo. Gloria al Señor. Por el Verbo es que fueron hechas todas las cosas, los cielos y todo el ejército, los ángeles, todo fue hecho por el aliento de su boca, por el Verbo. Alabado sea el Señor. Cristo, el Verbo, es el que hizo todas las cosas. Maravilloso el nombre de Jesús. Así que, gloria al Señor. También, para otra cosa que quería decir, para la mentalidad griega, el Verbo expresaba las ideas de razón y control creativo. O sea, no piense que el Verbo, como lo entendemos nosotros, gloria a Dios, también lo entendían en el Antiguo Testamento, o los griegos no, los griegos tenían un concepto mayor del Verbo. Tenían control creativo, expresaba ideas de razón. Gloria al Señor. La revelación es la idea clave en el concepto de Logos. Entonces, ¿a quién es aplicada? A Jesús, quien es todo. Jesús es todo lo que Dios es, ¿no? Cuando Felipe le dice, Señor, a Jesús le dice, ustedes, ¿qué quieren pedir? Y Felipe dice, Señor, yo lo único que te pido, muéstrame al Padre, y me basta ya. Con eso sería el hombre más feliz de la tierra. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, Jesús es todo lo que es Dios, hermano. Y Jesús es la expresión de Dios mismo. Gloria al Señor. O el Verbo es la expresión de Dios mismo. Jesús es la expresión de Dios mismo. Es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, como hemos visto en Colosenses 1:16. Ahora, en el verso, gloria a Dios, aquí en el verso número 4 del libro de San Juan capítulo 1 y el verso número 4, maravilloso el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en Él estaba la vida. En el Verbo estaba la vida. Él es el dador de la vida. Un verbo, una palabra sencilla no puede dar vida. Tiene que ser una persona que tenga poder, hermano. El único que puede dar vida se llama Dios. Piensa en todos los ángeles, piensa en Miguel, Gabriel, Luzbel, piensa en los ángeles más poderosos en el cielo. Ninguno de ellos puede dar vida. Nadie puede dar vida. Solo Dios puede dar la vida. Dios da la vida y Dios quita la vida. Y en el libro de Juan dice, en Él estaba la vida. Ahora, con su sacrificio en la cruz del Calvario, gloria a Dios, Él nos dio la vida, hermano. No, la palabra vida significa liberación, salvación, gloria a Dios, basados en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, para nosotros, ¿qué es que Cristo nos da vida? Si usted ya está con vida, si usted ya tiene la vida, usted respira, ¿no? Pero nosotros necesitamos la vida eterna. Y nadie nos puede dar la vida eterna, solo Cristo nos puede dar la vida eterna. Alabado sea el Señor. Porque si nosotros estamos con vida, pero en adulterio, borrachos, corrompidos, idólatras, brujos, hechiceros, dice la Biblia que estamos con vida, pero por dentro estamos muertos, hermano. La Biblia dice, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados.
Cuando el hombre no tiene a Dios está muerto. Por eso el hombre es arrastrado está en tinieblas, a prácticas de vicio, se corrompe y hace muchas cosas porque no tiene la vida de Cristo. Cristo es el que nos da la vida. Y en Él estaba la luz. Dice, estaba la vida y estaba la luz, el resplandor. Gloria a Dios. La luz significa una revelación que clarifica todo, que todo lo aclara. La luz del Evangelio, hermano. La luz de la verdad. Aquí está hablando metafóricamente. No está hablando de la luz física, está hablando de la luz del Evangelio, del resplandor, de la revelación, de que Dios todo lo aclara. En Cristo todo lo podemos entender y conocer. Sin Cristo estaríamos ciegos y perdidos por toda la eternidad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Pero miren lo que dice San Juan capítulo 3 verso 19. Este texto también es contundente. San Juan 3, 19. Gloria a Dios. Luego del verso 16, que es el más conocido de la Biblia, ¿no? Pero el verso 19 dice, verso 18 quiero leer: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿En quién estaba la luz? En Cristo estaba la luz. Cristo es el que hace resplandecer nuestras almas, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no tuviéramos a Cristo, estaríamos ciegos, muertos. Como antes andábamos ciegos, pervertidos, corrompidos, hablando malas palabras, violentos, gloria a Dios, endemoniados, perturbados. Así andábamos porque estábamos en tinieblas. Pero Cristo nos hace resplandecer la luz del Evangelio. Gloria a Dios. Y dice el mundo, en el mundo estaba, en el verso 12, dice capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 10, perdón. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué terrible, ¿no? Gloria al Señor. Jesús vino al mundo, el Creador, y el mundo no le conoció. El verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y concluimos, gloria a Dios, en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa es la encarnación del verbo. Ese es el nacimiento de Cristo. Cuando Él nace, hermano, los tres acontecimientos más importantes, gloria a Dios, de toda la historia de la humanidad. Lo demás puede trascender, lo demás usted puede olvidarse, pero hay tres acontecimientos que marcaron la humanidad y que enrumbaron la humanidad. Gloria a Dios. Uno es el nacimiento de Cristo. El segundo acontecimiento es la muerte de Cristo. Cuando nosotros tomamos la cena, Jesús dijo: cada vez que ustedes hacen esto, recuerdan mi muerte, y mi muerte anuncian hasta mi pronto retorno.
Y el tercer acontecimiento más importante es la resurrección de Cristo, hermano. Si Cristo no hubiera nacido, todos estaríamos perdidos. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, no habría salvación. Hermano, todo el destino nuestro sería un destino lúgubre, de tinieblas por toda la eternidad. Y si Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos dignos de lástima. Esos cristianos tontos, esos cristianos, ¿por qué se abstienen de tantas cosas? ¿Por qué quieren agradar a Dios? ¿Por qué quieren hacer las cosas conforme le dice su Dios, la palabra? Si no hubiera resurrección, nuestro cristianismo no tendría sentido, hermano. Pero como hay resurrección, gloria al Señor, entonces, gloria al Señor, nosotros un día estaremos en la presencia del Señor. Si no hay resurrección, todo está perdido. Pero como Cristo resucitó, nosotros, si morimos, no vamos al cielo. Y también la resurrección también asegura la transformación. Si Cristo viene, seremos transformados en las nubes. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios, para finalizar, hermano, quiero que leamos dos versos. Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 1:8 dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Jesús dice: el que se encarnó, el que nació hace 2000 años y murió por nuestros pecados y resucitó, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor Jesús, el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el verso 5, capítulo 5, y en el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquel verbo, hermano, fue hecho carne, y aquel verbo cumplió los planes y los propósitos de Dios. Y aquel verbo, gloria a Dios, es el Dios Todopoderoso. Y aquel verbo es el Cordero, gloria a Dios, que Juan lo ve en el capítulo 5 de Apocalipsis como un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, que representa el poder total, y 7 ojos, el conocimiento total, ¿no? Habla de la sabiduría y el conocimiento de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Quiero orar. Gloria al Señor. Quiero hacer una oración. Si alguien acá dice: yo necesito que Dios me ayude, que Dios me toque, necesito la intervención de Dios en mi vida. Usted, si tiene una necesidad, si ha venido con un problema, si ha venido con una enfermedad y necesita la ayuda de Dios, venga aquí al altar. Aquí vamos a hacer una oración por todas aquellas personas, todos aquellos que están aquí, que han venido, hermano, gloria a Dios, que necesitan que Dios haga algo en su vida, que Dios rompa sus cadenas, que Dios los liberte. Ese mismo Cristo que nació y que murió por nuestros pecados y que resucitó está aquí en esta noche. Él vive, hermano. Él tiene todo el poder para libertarte, para ayudarte, para bendecirte, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Repite conmigo: di: Padre celestial, Dios todopoderoso, perdóname
por todos mis pecados, mis fallas, mis errores. Dile: Señor, me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Ayúdame, Padre, en Cristo Jesús. Toca mi vida, Padre, para la gloria de tu nombre. Dile: gracias, Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Toma